Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, contentos de poder compartirles otro maravilloso video tutorial que en esta ocasión lleva como título Cristo no le perdona a todos. Así que, sin más que decir, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que Cristo le pidió a su Padre cuando estaba colgando en la cruz en el atrio del santuario. Y la base bíblica está en Lucas 23, versículo 34, que dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es muy importante recordar que cuando Cristo pronuncia estas palabras, ya no estaba ubicado en el primer departamento del santuario que hemos identificado como el campamento. Más bien, Jesús estaba en el segundo departamento del santuario, el que hemos llamado el atrio, y colgando en la cruz del Calvario como una serpiente culpable, cargando con todos nuestros pecados, Jesús le dijo a su Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Obviamente, todos esos individuos debían de saber que la persona a quien estaban crucificando era nada más y nada menos que el gran Creador y el único Salvador, porque todas las Escrituras daban testimonio de Cristo Jesús. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que Dios el Padre perdonará a todos los seres humanos. Así que, teniendo eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver a dónde es que fue visto Cristo después de que salió victorioso del atrio del santuario. Y la base bíblica está en Hechos 7, versículo 55, que dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: pero Esteban, puestos los ojos en el cielo. Es decir, que en este momento en particular, Esteban, el siervo de Dios, ya no está mirando hacia el primer departamento del santuario llamado el campamento, y tampoco está mirando hacia el segundo departamento del santuario identificado como el atrio. Más bien, Esteban está mirando hacia el tercer departamento del santuario que la Biblia identifica como el lugar santo. Y es allí que, puestos los ojos en el cielo, puestos los ojos en el tercer departamento del santuario, el lugar santo, Esteban vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios el Padre, que estaba a la derecha de la persona de Jehová nuestro Dios. Así que nosotros podemos concluir
que la respuesta a la pregunta es la siguiente: a la diestra del Padre, ubicado en el lugar santo del santuario. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cuál es la razón por la que Cristo fue colocado a la diestra de Dios el Padre allá en el reino de los cielos. Y la base bíblica está en Hechos 5, versículo 31, que dice así: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: a este, refiriéndose a la persona de Cristo, cuando fue rechazado y despreciado en el campamento. A este, que es una referencia a la persona de Cristo, cuando fue avergonzado y fue humillado en el atrio del santuario. A este, Dios ha exaltado con su diestra. Dios el Padre ha exaltado en el lugar santo del santuario, después de haber sido tratado como un esclavo y un miserable pecador. Dios el Padre le ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque el que se humilla, tarde o temprano, también será exaltado. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es el mensaje que los discípulos debían de predicar mientras Cristo estuviera ministrando desde el lugar santo del santuario. Y la base bíblica está en Lucas 24, versículo 47, que dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En otras palabras, el mensaje que debían de proclamar todos los discípulos de Cristo, todos los verdaderos siervos de Dios, era la verdad presente en su totalidad para aquella generación. Y obviamente, de acuerdo al texto bíblico, la verdad presente que exaltaba dónde estaba Cristo y qué es lo que estaba haciendo por nosotros, es la verdad acerca del don del arrepentimiento y el don del perdón de pecados. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: el arrepentimiento y el perdón de pecados. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver cuándo fue que Pedro hizo un llamado directo al arrepentimiento y el perdón de pecados con resultados extraordinarios. Y la base bíblica está en Hechos 2, versículos 1 y 38, que dicen así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Luego el siguiente texto agrega:
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Eso significa que después de todo lo doloroso y todo lo humillante que Cristo experimentó en el campamento del santuario y en el atrio del santuario, finalmente llegó el día donde Cristo sería exaltado. Y es en ese contexto que llegó el día del Pentecostés, cuando Dios el Padre exaltó a Cristo en el lugar santo del santuario como príncipe y salvador. De hecho, fue en ese día que el texto bíblico menciona que Pedro les dijo a las multitudes: arrepentíos y bautícese para perdón de los pecados. Es decir, que Cristo Jesús, desde el lugar santo, le ofrece a los seres humanos el arrepentimiento y el perdón de pecados, y por eso el apóstol Pedro no solamente proclamó la verdad presente para aquella generación, sino que también hizo un llamado directo al arrepentimiento y a ejercer la fe en Cristo por medio del bautismo. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente. Lo hizo cuando llegó el día de Pentecostés. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver quiénes son los únicos que pueden ser beneficiados por los dones del arrepentimiento y el perdón de pecados. Y la base bíblica está en Hechos 10, versículo 43, que dice así: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Eso nos lleva a entender que únicamente las personas que decidan ejercer su fe en Cristo, que decidan demostrar su fe en Él por medio de sus obras, son los que obtendrán los beneficios de su ministerio desde el lugar santo del santuario celestial. Porque el texto dice claramente: todos los que en él creyeren, a diferencia del caso del campamento, donde Cristo fue un ejemplo para todos, y a diferencia de la experiencia de Cristo en el atrio, donde Él murió y resucitó por todos, en este departamento del santuario, en el lugar santo, los beneficios que Cristo ofrece a la humanidad son exclusivamente para todos aquellos que en Él creyeren. Por eso el texto dice puntualmente: todos los que en Él creyeren, solamente los que ejercen su fe en Él, recibirán perdón de pecados por su nombre. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente:
únicamente aquellos que creen en Cristo Jesús. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien, así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver qué detalles son muy importantes de considerar a la hora de que una persona declare con su boca de que cree en Cristo, y la base bíblica está en Salmos 38, versículos 17 y 18, que dicen así: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Luego el siguiente texto agrega: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 17. Mi dolor está delante de mí continuamente. Luego el versículo 18 agrega: por tanto, me contristaré por mi pecado. Esto nos lleva a entender que cuando una persona declara con su boca que tiene fe en Cristo, que le ha creído a Cristo, que ha recibido el perdón de Cristo, entonces debe de demostrar su fe en Jesús, llevando una vida de perfecta obediencia, así como Cristo fue obediente cuando estuvo en el campamento. Sin embargo, si a manera circunstancial, si a manera ocasional o accidental, esta persona hubiese pecado, entonces, cuando incurre en ese pecado, debe sentir un dolor continuamente delante de Dios y debe de contristarse profundamente por su pecado. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: el dolor y la tristeza que siente por sus pecados. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver cómo queda la persona que se arrepintió de corazón y recibió el perdón de sus pecados porque decidió creer en Cristo. Y la base bíblica está en Isaías 1, versículo 18, que dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: como la nieve serán emblanquecidos, vendrán a ser como blanca lana. Eso significa que cuando una persona ejerce su fe en Cristo y demuestra su fe por medio de las obras, experimentando de esa manera el milagroso perdón de nuestro Señor Jesucristo, no importa cuán grotescos, cuán sucios, cuán escandalosos, cuán violentos, cuán asquerosos, cuán repulsivos y cuán corruptos hayan sido sus pecados, no importa si esta persona haya sido reincidente en sus pecados delante de Dios, cuando es perdonado por la sangre de Cristo, Dios el Padre lo mira como que si nunca haya pecado. Por eso el texto dice claramente:
como la nieve serán emblanquecidos y vendrán a ser como blanca lana. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: queda blanca como la nieve y blanca como la lana. ¿Estamos conectados, sí o no? Perfecto. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver qué es lo que llega a ver con mucha claridad la persona después de haber sido emblanquecida por la sangre de Cristo. Y la base bíblica está en Hechos 26, versículo 18, que dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás. En otras palabras, cuando una persona experimenta el milagro de la conversión porque ejerció su fe en Cristo Jesús y todos sus pecados fueron perdonados y lavados en la sangre del Cordero, porque su arrepentimiento fue genuino y fue de corazón, entonces Dios el Padre le abre los ojos espirituales para que pueda ver que ya no está en tinieblas y ya no está sometido a Satanás. Por eso el texto dice claramente: para que se convierta de las tinieblas y para que entienda que ya no está bajo la potestad de Satanás, porque Cristo vive en él y Cristo le da la victoria. Con eso dicho, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que ya no está en tinieblas y ya no está con Satanás. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver qué es lo menos que una persona agradecida con Cristo por el milagro de su perdón puede hacer el resto de su vida. Y la base bíblica está en Juan capítulo 8, versículos 10 al 11, que dicen así: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto bíblico. Enderezándose Jesús, le dijo: mujer, ¿ninguno te condenó? Ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, cuando una persona es agradecida con Cristo Jesús por haberle perdonado por todos sus pecados, por haberle aceptado a pesar de ser un vil pecador, lo menos que puede hacer esa persona el resto de su vida es llevar una vida de perfecta obediencia, siguiendo el ejemplo de Cristo en el campamento y viviendo para la gloria de Dios. Por eso el texto bíblico nos enseña
que Jesús le dice a esa persona: yo no te condeno por tu pecado de adulterio. Yo no te condeno por tu pecado de brujería. Yo no te condeno por guardar rencor en tu corazón. Yo no te condeno por tu pecado de soberbia. Yo no te condeno por utilizar documentos falsos. Yo no te condeno por practicar los fraudes cibernéticos. Yo no te condeno por codiciar la mujer de tu amigo. Yo no te condeno por ninguno de tus pecados. Y entonces, si en realidad estás agradecido conmigo porque yo no te condeno, sino que te doy mi poder para que puedas obedecer, demuéstramelo con tus obras. Vete y no peques más. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: obedecer la orden de Cristo de no volver a pecar. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Esto es muy importante captarlo, así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que Cristo le pidió a su Padre que perdonara a todos los seres humanos. Vimos también que Cristo fue exaltado a la diestra de Dios el Padre allá en el lugar santo. Por otro lado, nosotros estudiamos que el que se humilla tarde o temprano será exaltado. Inclusive nosotros entendimos que los beneficios que Cristo nos ofrece desde el lugar santo son el arrepentimiento y el perdón de pecados. Además de eso, nosotros estudiamos que cuando llegó el día de Pentecostés, el apóstol Pedro hizo un llamado con resultados extraordinarios a aceptar el perdón de Dios. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que únicamente aquellos que creen en Cristo Jesús recibirán el perdón de sus pecados. Vimos también que todos aquellos que creen en Cristo Jesús deben de sentir dolor y una profunda tristeza por todos sus pecados. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que cuando Cristo nos perdona y nos lava en su sangre preciosa, quedamos blancos como la nieve y blancos como la lana. Inclusive nosotros estudiamos que cuando hemos sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús, Dios el Padre nos abre nuestros ojos para que miremos que ya no estamos en tinieblas y ya no estamos sometidos a Satanás. Y lo último que nosotros estudiamos fue que si en realidad estamos agradecidos con Cristo Jesús por habernos perdonado de todos nuestros pecados, lo menos que podemos hacer es obedecer su orden de irnos y no volver a pecar. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga en sintonía, a que se mantenga conectado con nosotros para que podamos
compartirle el siguiente tema de esta fascinante serie, que es el número 4 en el orden, titulado Cristo no le borra los pecados a todos. Así que Dios le siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.